el comercio y las inversiones en los países que conforman la cuenca del Pacífico. Somos reconocidos por generar importantes oportunidades de negocios para nuestros afiliados y empresarios vinculados. Tenemos presencia en países de la cuenca del Pacífico como Colombia, Perú, México, Chile, Panamá y continuamos en proceso de expansión. Ponemos al alcance de todos los empresarios diferentes servicios y herramientas a través del desarrollo de actividades empresariales de alto impacto en la región. Contamos con más de 130 afiliados de los sectores más representativos de la economía. Nos reinventamos pensando en ofrecerles servicios a la medida en medio de la coyuntura y sabemos que juntos lo podemos lograr. Desarrollamos estudios de mercado, agendas comerciales, ferias y ruedas internacionales enfocados en sus necesidades. Desde el 2012 que iniciamos operaciones hemos tenido más de 150 casos de éxito. Prográmate todas las semanas con nuestros webinars sin costo. Porque de esta salimos todos, de esta salimos juntos y continuaremos trabajando como siempre con esmero y compromiso por todas las empresas de nuestros países. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de Grupo Productiva de la Cámara de Comercio del Pacífico, queremos darles la bienvenida de manera muy especial a este webinar sobre Antifrágil, las oportunidades vistas desde otro ángulo. Para nosotros es un gusto volver a desarrollar este segundo webinar de la mano en alianza con Grupo Productiva, afiliado de la Cámara de Comercio del Pacífico. Grupo Productiva es un pool de empresas de consultoría que tienen presencia en Colombia, en España y en Argentina. Para comenzar, vamos a darles algunas recomendaciones importantes. Si quieres, pasa a la siguiente, Jennifer. Nuestras recomendaciones son, en primer lugar, es importante que ustedes estén ubicados en un lugar donde tengan buena conexión a Internet. Si ustedes lo desean, pueden mantener sus videos encendidos. Sí les recomendamos muchísimo que se cercioren permanentemente de que el micrófono esté apagado, esto con el objetivo de no hacer interferencia con la charla de los expositores. También les recomendamos preparar sus preguntas para hacerlas al final de esta presentación. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y para iniciar vamos a tomar una foto grupal. Entonces, les agradecemos, si así lo desean, encender sus cámaras y sonreír para la foto. Listo, muchísimas gracias a todos. Para iniciar, le damos paso a Carlos Olaya. Carlos Enrique Olaya es el director comercial de la Cámara de Comercio del Pacífico, quien va a hacer una breve introducción, les va a contar sobre la Cámara y las actividades que venimos desarrollando para todos los empresarios. Bueno, pues muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente en este nuevo webinar que organizamos gracias al apoyo del Grupo Productiva, a Darío, a Arnulfo, muchas gracias por el apoyo. La idea es contarles un poco qué hacemos dentro de la Cámara, a qué nos dedicamos. Si quieres, pase la siguiente, Jennifer, por favor. A ver, la Cámara pues, de Comercio del Pacífico, nosotros somos básicamente una entidad gremial que tiene como objetivo fomentar las relaciones y los negocios de las empresas que ven a los mercados de la cuenca del Pacífico como mercados objetivos. Países como Perú, México, Chile, Panamá, hacen parte de, digamos que de nuestro alcance. Y desarrollamos diferentes actividades de promoción, como ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios, citas de negocios. Y nuestro segundo gran objetivo es tratar de impulsar y atraer la inversión extranjera hacia nuestros países, ¿no? Que entonces otros mercados lleguen y realmente pueda haber un buen intercambio comercial. Tenemos un programa de afiliados que es muy interesante, que justamente hace que todas estas empresas cumplan ese objetivo de llegar a otros mercados o de consolidarse en el mercado nacional o internacional donde ya tengan presencia.
¿Qué incluye este programa de afiliados? Nosotros, claro, al ser un gremio, tenemos como todo ese apoyo y esa prestación gremial de nuestras empresas en diferentes situaciones, justamente una como la que estamos viviendo, entre otras que, bueno, seguramente iremos a vivir durante los procesos, algunas mejores que otras, pero bueno. Incluye también el tema de agendas de reuniones. Justamente este es un tema muy interesante porque lo que buscamos es que las empresas tengan un relacionamiento, un networking muy interesante con empresas de otros países, no solamente para la comercialización, sino para, no sé, crear alianzas o acuerdos estratégicos. Acceso a bases de datos, acceso a presentaciones, la producción y organización de eventos en el caso de que empresas requieran hacer un tema de promoción mucho más intenso de sus actividades. Está el tema de misiones empresariales, acceso a los newsletters, a los boletines, asesoría en todo el tema comercial, porque claro, no solamente nos interesa que la empresa venda o pueda consolidarse en el mercado internacional, sino también hay que entender cómo hacerlo, ¿no? O sea, no solamente es vender, sino entender cómo vender de la mejor manera. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. El tema pues, de dirección tributaria y comercial, alguna información valiosa de los sectores, ¿no? De los países, de cómo está el comportamiento, el crecimiento por sector. Para las empresas que les interesa un sector particular, bueno, les cuento algunos trámites que tenemos, ingreso a nuestros eventos y algunos eventos de networking que organizamos semestralmente y que seguramente lo vamos a poder seguir haciendo. Por aquí está parte de nuestro equipo, nuestro presidente ejecutivo, el doctor Alberto Zapater, que está en Lima, nuestro director ejecutivo, Jorge Bravo, que bueno, hoy lastimosamente no nos acompaña, quien les habla, Carlos Olaya, nuestra directora de Relaciones Internacionales, Diana, que está en Colombia también, Alejandra Peña, que nos apoya en todo el proceso de gestión de proyectos y el manejo de nuestros afiliados, Andrea González, que nos apoya en todo el tema de relacionamiento comercial, Jennifer Mena, que está involucrada en la parte de investigación y desarrollo, Nora Vargas, que está en todo el tema de marketing y logística, Sofía Vázquez y Jimena Molina, que están en nuestro equipo en Perú, y Sofía Vázquez, abogada, y Jimena Molina, que está en el área de Relaciones Internacionales y Comercial en Lima. A todos muchas gracias por acompañarnos hoy, es un gusto y un placer tenerlos acá nuevamente, y le doy paso a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Alberto Zapater, quien bueno, nos va a dar toda la introducción a este evento. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. En mi calidad de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria e Integración del Pacífico, quiero dar un saludo muy especial y una cálida bienvenida a los afiliados que nos acompañan el día de hoy, que son el Grupo Hotelero Las Américas, que tiene 4 grandes hoteles en Panamá, Hotel Las Américas, Capilla del Sur, Lagún, Llano Grande, Las Américas Golden, Tower y Tower. Su centro de convenciones tiene capacidad para 6,000 personas. Nos acompaña también Fidas América, Sociedad Anónima, agente de carga internacional que cuenta con más de 20 años de experiencia y un amplio portafolio de servicios logísticos caracterizados por ofrecer a los clientes un sistema integral de procesos. Biosalc es la compañía con mayor exportación de soluciones de tecnología de la información enfocados en los negocios del agro en América del Sur. Cuenta con más de 20 años de experiencia y atiende 14 países latinoamericanos. Radisson Metrotel, compuesto por 336 habitaciones, también tiene un centro de convenciones que cuenta con 17 salones y un extraordinario restaurante. Caprice, marca líder de ropa interior femenina de Panamá. Air Canada, la aerolínea más grande de Canadá, que trabaja con 210 aeropuertos, 20 aerolíneas, 50 millones de clientes cada año. Siste Crédito es una empresa especializada en el sistema de crédito de consumo y ofrece la posibilidad de créditos
para adquirir los productos. Bits Américas, compañía especializada en brindar desarrollo de software a la medida, con soluciones personificadas para cada cliente. Trabaja en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia y muchos otros países. Periferia IT, que también nos acompaña hoy día, es un grupo empresarial con presencia en Colombia, Perú, México y Estados Unidos, con más de 650 colaboradores. Su especialidad es soluciones de tecnología de la información a través de software en el sector financiero, asegurador y comercio, entre otros. Weston, empresa de origen colombiano especializada en fabricar sistemas de refrigeración, exporta a países como Panamá, Venezuela, República Dominicana, Perú, entre otros. Y Discovery Partners, empresa colombiana con presencia en Costa Rica, Guatemala y México, que ofrece un abanico de servicios de consultoría, especialmente soluciones tecnológicas a la medida. Quiero agradecer también una vez más al Grupo Productiva, que por segunda vez está trabajando con nosotros, y con Darío Garcés, que nos acompaña también por segunda vez. Quiero saludar también a nuestro equipo de colaboradores y a ustedes, los participantes a la conferencia a distancia que hoy tiene por título Antifrágil, las oportunidades vistas desde otro ángulo. Las cosas resistentes soportan los impactos, pero siguen imperturbables. No alteran su comportamiento. En cambio, lo antifrágil mejora y se adapta. ¿Cómo podemos entonces abordar y entender la antifragilidad? Esto nos lo dirá el economista Darío Garcés Obayo, quien estuvo ya en otro tema con nosotros el día 16 de abril. Él es consultor coaching de más de 30 años de experiencia, ejecutivo de alto nivel. Darío utiliza la última tecnología y metodología en consultoría y coaching para ayudar a los ejecutivos a alcanzar su máximo desarrollo profesional y personal. Él es economista egresado de la prestigiosa Universidad de los Andes en Bogotá. Todos somos testigos de las dificultades y más que eso de la incertidumbre por la que pasamos en la hora presente frente a la pandemia. Poco sabemos al respecto, aún menos sobre el futuro. Sin embargo, frente a ello, el reto es qué debemos y cómo debemos liderar, moldear nuestras empresas, de modo que podamos construir un entorno de negocios para aprovechar los retos de esta situación. La Cámara del Pacífico, dentro de esta tónica, continúa con sus conferencias a distancia, entre ellas la presente. Permítame ceder la palabra a Darío con la conferencia mencionada. Muy buenos días, Darío. Apreciado doctor Zapater, muy amable por sus palabras, muy amable a todo el equipo que conforma la Cámara del Pacífico, al doctor Bravo, al doctor Olaya, a Diana, a todo ese equipo que está detrás de esa organización con tanto impulso y que tanto nos inspira a partir de la presentación que acabamos de observar. Espero acompañarlos en esta presentación hablando de un tema que en general pues no he escuchado antes, que es este tema de la antifragilidad, pero quiero que de alguna manera entre todos vamos construyendo un metalenguaje que nos permita volverlo tan común como tenemos palabras que pueden llegar a ser resistencia, robustez, resiliencia. Vamos a encontrar en esta palabra antifrágil unos recursos desde lo que significa su concepto, desde lo que significa ejemplos que hemos tenido en el planeta, hacer conciencia de eso, pero adicionalmente también
ver de qué manera podemos nosotros aplicar e incorporar desde la intuición y desde mi experiencia en las distintas organizaciones. O sea que los invito a que hagamos este recorrido y que corramos juntos esta aventura, porque es una aventura para todos. Ante la aventura, en conversaciones que he tenido ayer con un grupo de presidentes de organizaciones, decíamos, pues existen varias actitudes frente a este mismo hecho, frente a esta misma circunstancia. Una de esas actitudes, decía uno de los presidentes, ¿tú qué quieres, Darío? ¿Que yo me reinvente qué? ¿Que me ponga una falda, que salga con peluca roja, con zapatos de mujer? ¿Qué? Es decir, ¿qué más puedo hacer en términos de reinvención? Y había otro que decía, cada vez me impresiono más del talento que han ido descubriendo en estas circunstancias. Veo un grupo de chicas que me acompañan y que cada vez hacen las cosas con mayor creatividad y me llenan de satisfacción y de inspiración. Podemos estar en cualquiera de esos dos extremos, o sea, o blanco o negro, pero también cualquiera de los tonos grises que están en esas circunstancias. Entonces yo quisiera que para empezar la presentación un poco nos ubiquemos en que escogemos la emoción desde la cual vamos a sentir esta circunstancia. Hoy es el COVID-19, mañana será el SARS-30, pasado mañana será el terremoto en X sitio, el huracán en este otro, que afecte el sitio donde estamos localizados nosotros como organizaciones que fabricamos procesos o servicios o aquellos sitios donde están nuestros clientes. De alguna forma, esto implicará retos y desafíos. O sea, los invito a que nos preparemos y nos inspiremos dentro de este concepto de antifrágil para que lo incorporemos cada vez más en nuestra rutina, lo incorporemos cada vez más en nuestra cotidianidad y no únicamente nos sirva a nosotros desde lo que somos como individuos, sino también en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos tener acceso a la presentación. Entonces, vamos a entrar en detalle a hablar de esto que es lo antifrágil y qué otras miradas y oportunidades podemos encontrar y nos pueden influir a partir del momento. Vamos a navegar este camino a través de 4 ejes. Esos 4 ejes son el concepto de antifrágil, para que nos familiaricemos un poco a qué me refiero. Lo segundo es qué ejemplos de frágil hay o he encontrado acerca de eventos que pueden ser naturales o que pueden ser de alguna manera producidos por el hombre. Y digo frágil en este instante porque lo frágil también nos ayuda a entender su antónimo, que es lo antifrágil. Entonces vamos a ver también y a profundizar en términos de fragilidad para poder de alguna manera entender más lo que significa antifrágil. De qué se nutre lo frágil y de qué se nutre lo que es antifrágil. Posteriormente estaremos abordando el tema de cómo sería un modelo en abstracto de antifrágil y por último la aplicación en tu organización. Y en esto no he acudido a libros, no he acudido a gurús, suelo hacerlo mucho para que me inspiren y que sean fuente de creatividad también en mí, que me impulsen, sino he incluido intuitivamente 12 pasos que me permiten hacer un barrido y que de alguna manera llamarán a la conciencia de ustedes de lo que como líderes ustedes pueden ejercer y alternativas a tener en cuenta para estas circunstancias. Darío, discúlpame, qué pena, Darío. ¿No estamos viendo tu pantalla aún? ¿No ves mi pantalla? No, señor, solamente vemos tu cara, pero la pantalla no. Ah, espérame un segundo. Tengo aquí problema entonces con compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Tampoco? No, señor, aún no. Aún no. Tú tienes la presentación, Arnulfo, si quieres puedes
¿Incorporarla o no? Es que no veo... Tranquilo, yo la proyecto, no te preocupes. Sí, yo te voy diciendo cómo vamos pasando. Vale, tranquilo, no hay problema. Entonces, dame un segundito. Espérate un segundo, voy a intentar. Bueno, dale, ya la tengo aquí lista, ya me dirás. Ok. Espérame un segundo. Y aquí ustedes me dirán. ¿Ya sale algo de mi pantalla o no? No, no, señor. Bueno, entonces móntala tú. Por favor, ¿me confirman si estamos proyectando? Sí, se está viendo muy bien. Perfecto. Sí, Listo. así es. Entonces, Arnulfo, Ya. te invito a que pasemos a los 4 ejes que acabo de mencionar, que son el concepto de antifrágil, los ejemplos que podríamos tener de fragilidad, lo tercero que es el modelo antifrágil y por último las aplicaciones en tu organización. ¿Estás ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, pasemos a la siguiente, donde tenemos una representación pictórica de lo que es la hidra de Lerna. De alguna manera es una representación mitológica griega de un animal que tiene varias cabezas, que es un monstruo, y cada vez que le cortan una cabeza genera 2 cabezas. Es decir, este animal no es resiliente, es antifrágil. Cada vez que tiene un evento, un estresor que la hiere, que la segmenta, que de alguna forma la afecta profundamente, genera el duplicado de su fortaleza. Es decir, aquello que le han quitado lo genera automáticamente en duplicado. Este es un poco un símbolo en donde yo invito que podamos revisarnos cómo reaccionar ante circunstancias adversas y de qué forma cada vez que nosotros respondamos a esos efectos adversos podamos decir, me encuentro más fuerte. Vamos a revisar el concepto de antifrágil y también aquello que representa en su carácter. Lo antifrágil tiene estas características. Por una parte, tiene ciertas partes frágiles, es decir, es vulnerable, pero se supone que esas partes que le otorgan vulnerabilidad son partes que también contribuyen para que el organismo en su conjunto crezca en aprendizaje y que pueda volverse más adaptativo a circunstancias diferentes en su entorno. Por otra parte, también es un organismo que se transforma y se transforma a partir de las fallas, de los errores. Así evoluciona y así se adapta. Y también, de alguna forma, se nutre con la experimentación, con la exploración de nuevas experiencias. Es un organismo que se fortalece a partir del entrenamiento de la redundancia en actividades que le permiten tener mucho más resistencia frente a la presencia de los estresores. Asimismo, se fortalece a partir de la repetición. Esto lo potencia. Es decir, trabaja un poco a partir de la compensación y de la redundancia, que se consideran vitales para el modelo. Lo que podría ser, en otros términos, como cuando el deportista está yendo al gimnasio, hace pesas y cada vez le pone un peso mayor a su cuerpo, ese estresor que es la pesa, que es un peso al cual el músculo tiene que enfrentarse, cada vez se incrementa, pero esto cada vez también produce en la persona que está ejerciendo esa contracompensación mayor fortaleza, mayor habilidad para soportar. Entonces, a partir de este entrenamiento, que puede ser un estresor para ese deportista, genera más
potencia física, más fuerza de la que tenía antes de estar sometido a este ejercicio. Por otra parte, se nutre por ejemplo, es mucho más que resiliencia. El estresor genera, en general, en la resiliencia, volver a lo que estábamos antes de que nos sometimos a la crisis. En este tema de antifragilidad, estamos nosotros, después de que el estresor actúa, siendo más poderosos que la crisis. Y por último, mirar, este concepto tiene que ver con que mayores controles o más sobreprotección a un modelo lo debilitan. Casos de estos se me ocurren en los sistemas financieros internacionales. En la crisis de 2008, Citibank tenía una acción en $65 y en un momento determinado de la noche a la mañana se puso en menos de $1. Es decir, la tuvieron que proteger. Y después la Federal Reserve tuvo que entrar a fortalecerlo. No solo el Citi, Lehman Brothers desapareció y todo el sistema americano, tal vez el sistema financiero más poderoso, tuvo unos problemas increíbles. Problemas que también heredaron y que tuvieron algunos bancos europeos. Y aquí en Latinoamérica también hemos visto las fragilidades del sistema. Aquí, particularmente en Colombia, tenemos una cosa que se llama el FOGAFIN, que es el Fondo para garantizar que el sistema financiero está siempre sólido, pero no son otras cosas que ayudas del gobierno para fortalecer y proteger y soportar a este sector que presenta síntomas de fragilidad. Entonces, también lo debilitan la ausencia de retos al modelo. Por ejemplo, la sobreprotección ante un niño lo vuelve un niño inhábil, un niño incompetente. Nosotros como padres siempre estamos tratando de que nuestros hijos no tengan problemas. Es decir, casi que el desafío y el reto de un padre es evitar que la gente tenga problemas, evitar que nuestro padre o nuestra madre, que ya están en una edad avanzada, tengan inconvenientes. Yo los invito a que dejemos que los organismos se enfrenten a los desafíos que tienen, porque esa es la manera en que, a partir de ese entrenamiento, de esa confrontación permanente con los desafíos, se hacen más fuertes. Entonces, generemos organizaciones menos protegidas. Tratemos de hacer marcos legales menos reglamentados, porque todas esas cosas lo que generan es fragilidad al final. Seguimos entonces, Arnulfo, con el concepto de frágil comparado con antifrágil, para enriquecer un poco más estos conceptos. Y empezamos por el lado de la fragilidad, a mirar cómo agentes estresantes no son bien recibidos. Es decir, los agentes estresantes como desafíos, retos, no son bien recibidos desde el punto de vista de la fragilidad. Entonces encontramos a aquellos individuos perezosos, donde los sometemos a, oye, salgamos a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. No, es que me da pereza, prefiero quedarme aquí cobijadito ante este frío. O de alguna manera también estar nosotros como organización no aceptando los desafíos. Aquí en Colombia particularmente y en muchos sitios de Latinoamérica he tenido la oportunidad como economista de entender que a partir de 1990 hubo una apertura general a la economía. Hay que entender que antes de 1990 muchas de las industrias que se gestaron a través de un modelo que se llamó el modelo de sustitución de importaciones, se protegieron a partir de una reglamentación donde los aranceles para el producto importado eran altísimos, hecho que provocó que muchas organizaciones locales crecieran bajo la protección de una reglamentación inmensa del papagobierno. Una vez en el año 90, y aquí el presidente era César Gaviria en esa época, se propuso lo de la liberación y la baja de aranceles. Estas empresas que fueron protegidas por años, yo diría que cerca de 30, 40 años, empezaron a tener gravísimos inconvenientes y a entender lo frágiles que eran. ¿Por qué? Porque crecieron al amparo y al cobijo de una cantidad de protectores y de protecciones que no dejaron que sus habilidades innatas y espontáneas se dieran, porque era fácil ser exitoso, porque era fácil replicar el modelo, porque era fácil vender, porque era fácil existir.
Es decir, la ausencia de desafíos y de retos propicia procesos de fragilidad. Lo otro, el modelo frágil no acepta los daños, porque no es resistente a los daños, tampoco a los imprevistos. Sufre con aspectos que no se han planeado. Mira cómo sufre una persona o una organización cuando hay imprevistos que de alguna forma se cruzan en el camino y no lo saben sortear, no han adquirido recursos, habilidades, opciones, alternativas. La incertidumbre también golpea muchísimo a la fragilidad. ¿Cómo actuamos nosotros como individuos ante la incertidumbre? Nos abruma, nos asusta. Siempre estamos proyectados hacia el futuro y esas sombras de ese futuro y esas lluvias aparentes o esas amenazas nos asustan, nos atemorizan, nos paralizan. Miremos por otra parte de qué manera lo antifrágil se nutre. Está representado por esa... Acepta los errores, vive y se nutre de los errores, de las fallas, las acepta. Todo el modelo Scrum está sustentado, y después miraremos un poco más en qué consiste, está sustentado en el ajuste y en la adaptación. ¿Para qué? Para que a través de un proceso iterativo cada vez mejore y resista y se potencie más. También se enriquece y se alimenta de la volatilidad, de altísimas variaciones. Es decir, hoy la mayoría de los modelos que genera el ser humano en términos de puentes, de reactores nucleares, tienen una serie de tolerancias que son bastante, a veces, limitadas. Muy robustas, pero limitadas. Aquí el modelo de antifrágil plantea que sea resistente a variabilidades amplias. Es decir, que la volatilidad sea parte del juego en el que nos sometemos nosotros a jugar. También el azar y lo aleatorio es aceptable, es perfectamente válido y hace parte de las condiciones que nosotros enfrentamos para existir. El desorden, el caos, la incertidumbre. Entonces ya vamos entendiendo cómo lo antifrágil se parece mucho más al tipo de circunstancias que hemos nosotros tenido que vivir como seres humanos en este planeta durante los últimos 50 años. Pero yo diría que cada vez más hemos enfrentado en el principio de este siglo una serie de cosas muy fuertes. Yo diría, por ejemplo, que esto que tuvo que ver con el septiembre 11 de 2001 empezó a marcar circunstancias y pilares de ponernos a nosotros a buscar y a entender en qué consistía la fragilidad, que no éramos tan soberanos ni tan potentes como creíamos, y esto hizo que también los modelos se sometieran a mayor curiosidad, los sistemas de seguridad mejoraran en los aeropuertos y se tomaran una serie de medidas que nos hizo ser más inteligentes para este tipo de manejo. Es decir, de alguna manera el modelo hizo que a partir de la experiencia de crisis nos volviéramos más fuertes e incrementáramos esquemas que nos ayudan mucho en nuestro proceso vital. Digamos a la siguiente, y voy a mostrar muy rápidamente unos ejemplos de animales que existen en el planeta. Hay que entender que nosotros como especie, los vestigios más antiguos que se han encontrado nos remontan a cerca de 2.2 millones de años de existencia del Homo sapiens en el planeta Tierra. Este animal marino, entendamos pues que en el agua fue donde surgió la vida, pero este Nautilus data de 500 millones de años en el planeta Tierra. Y miren esa figura casi que prehistórica. No podríamos decir que es un modelo o un diseño bastante sofisticado. Parece bastante antiguo, pero tremendamente antifrágil. Lleva 500 millones de años. Otro ejemplo de durabilidad, de resistencia y de adaptación son las medusas, que datan de 505 millones de años. Repito, el ser humano lleva 2.2 millones de años en este planeta. Y las medusas nos las encontramos en muchas ocasiones. Yo he sido buzo y he encontrado en el Pacífico muchas veces medusas de estas, incluso en el Atlántico cuando estamos bañándonos en la playa. Hay animalitos de estos, bueno, llevan 500 millones de años
de presencia y de existencia aquí. Las esponjas llevan 760 millones de años. Las esponjas, un organismo que a veces miramos despectivamente. Mi pregunta es aquí, ¿son organismos complejos? Respondamos en 10 segundos. Esto que sentimos cuando estamos conversando acerca de estos ejemplos vivos de antifragilidad. Démonos 10 segundos para escribir lo que sintamos en este momento. Después seguimos nuestro segundo eje temático con ejemplos de fragilidad. Y yo mencionaba que podemos encontrar dentro de los ejemplos de fragilidad eventos humanos, o que yo categorizo como humanos, y eventos naturales. Dentro de los eventos naturales que de alguna forma estresan nuestro modelo de vida y nuestras condiciones de vida y existencia en el planeta, están, por ejemplo, inundaciones cada vez más frecuentes por el efecto climático que estamos padeciendo. Los huracanes. Tuve la oportunidad hace poco, hace unos 2-3 años, de visitar a unos familiares en New Orleans, y New Orleans es otro, después del Katrina y después del Rita, dos huracanes muy fuertes que lo golpearon. Es más, la población de New Orleans, 10 años después del evento, ni siquiera alcanza al nivel de población que tenía antes del evento. Pero se nota un resurgir, de alguna forma, una potencia y una fuerza en su resignificación, en la identidad, en aspectos culturales que hacen de esa ciudad maravillosa una fusión de culturas entre lo francés, lo antillano, lo negro, para producir esa maravillosa comida Cajun, que es una comida extraordinaria, tan extraordinaria como la maravillosa comida peruana, llena de sabor, llena de especie, llena de alegría. Tenemos, por otra parte, también los terremotos. Los terremotos son eventos de la naturaleza que han impactado inmensamente a muchas poblaciones, a muchas naciones. No, pero yo digo que tenía que mandar el rollo total de todo cuanto. Hay un micrófono que está abierto ahí. Están los terremotos. Recuerdo hace unos 4 o 5 años un terremoto en Haití que mató más de 200,000 personas. Entendamos lo que significa 200,000 personas cuando el COVID ha matado a cerca de 200,000, pero después de 4 meses. Es decir, el terremoto mató en el evento a cerca de 200,000 personas. Es decir, el COVID incluso no es la pandemia que más ha matado. Vamos a poner el COVID en perspectiva también. Nos tiene inmersos, imbuidos en una serie de restricciones y limitaciones, pero el COVID ha matado, no sé, 200,000 personas en el planeta, ha infectado aún muchos más, pero no olvidemos que cerca de 50,000 personas mueren de hambre en el planeta cada día. Eso no sale mucho en las noticias. Se volvió natural entender eso. Pero hay cosas, es decir, hay más muertos por cáncer o por ataques de corazón de los que hay por COVID. Lo que pasa es que ahorita nuestra atención se centra en el COVID, pero vivimos en un planeta que a partir de la enfermedad está sometido a unos estresores inmensos, de los cuales no somos conscientes, pero que existen. Entonces, miremos también sistemas de gobierno. He querido traer a colación cómo sistemas de gobierno con estructuras cerradas, dramáticamente reglamentados, no son el modelo adecuado. Y ejemplos de estos podríamos tener a la China. La China hasta 1990 fue una sociedad cerrada donde se privilegió el aislamiento. El aislamiento fue lo que a partir de muchas generaciones, pero más a través de Mao Zedong y de su revolución cultural, empezó a tener como característica el aislarse del resto del mundo. Vino Deng Xiaoping en la década de los 90, abrió la economía y bueno, del 1990 al 2020 han pasado 30 años. Y China, a partir de la apertura, de la alianza, de la cooperación y de la unión y colaboración con otros y de un saneamiento en su marco legal, permitió
que entraran una cantidad de sociedades, de empresas privadas, y hizo de China pues prácticamente un alter ego para la economía más desarrollada del planeta, que es la de los Estados Unidos. Hoy China es una potencia. ¿Cómo economías cerradas entonces producen fragilidad y economías abiertas en general producen antifragilidad? Dictaduras, por ejemplo, sistema de gobiernos cerrados, donde no es permitido sino hacer determinadas cosas. Es decir, cuando se constriñen las libertades, cuando se constriñe la participación, cuando se restringe al ser humano en su capacidad de proponer, propiciar, crear, estamos sometiendo a los pueblos a circunstancias dramáticas. Vemos cómo en la carrera que de alguna forma caracterizó el siglo XX, Rusia, a partir de un modelo de dictadura, desde su revolución en el año 1917, con Vladimir Ilich Lenin y todos sus amigos, propiciaron un modelo tremendamente cerrado, demasiado rígido en términos de su esquema de gobierno, y pues fracasó. Gorbachev, año 90, produce la reinvención, libera a Rusia un poco de esas cadenas, de lo que significaba la dictadura, y propicia un ambiente mucho más abierto. Rusia en este momento comienza a tener unas características distintas frente al mundo. En hechos humanos, por ejemplo, menciono lo que significó la crisis de 2008, que es la acumulación de errores y errores y errores, crisis financiera, que acabó con Lehman Brothers. Ya mencioné un poco los impactos dramáticos, sobre todo sobre los grandes bancos. Citibank es uno que ya mencioné, Bank of America es otro, y en general la banca grande europea también se vio tremendamente afectada. Puedo decir que durante varios años el mundo no se recuperó de esta crisis de 2008. Es más, grande cantidad de amigos míos que estaban, por ejemplo, en España y en otros sitios, vinieron de nuevo a vivir a Colombia porque las condiciones de desempleo se mantuvieron en las cifras de 20-25% durante una buena cantidad de años. El Titanic que fracasa y que propicia una frase que mi madre permanentemente me repetía, me decía: hijo, tienes que tener cuidado, no ser tan soberbio. El capitán del Titanic, cuando se toman la champaña, inauguran el viaje, dice, entre otras cosas, ni Dios nos detendrá. Y bueno, el Titanic choca ante una serie de bancos de hielo y se ahoga mucha gente, se destruye el Titanic, y a partir de ahí tenemos aprendizajes y símbolos de fragilidad que nos inducen a tener mucho más conciencia y desarrollar de alguna manera más modelos inteligentes para la elaboración de barcos, etc. El Challenger en el año 86 explotó. Recuerdo que yo estaba en Estados Unidos y me produce una resonancia mental porque cada vez que un amigo mío se equivocaba, yo le decía, pero mira, aquí cometiste este error, ¿o no te parece? Y él me decía, se cayó el Challenger, no me voy a equivocar yo. A ver, entonces son de alguna manera ejemplos de circunstancias sobre las cuales desde los eventos humanos hemos tenido la ocasión de entender nuestra vulnerabilidad. Fukushima, en Japón. A partir de ese tsunami hay un problema con los reactores atómicos y comienza a haber contaminación en el agua, y también mostrar, la naturaleza nos enseña a mostrar la fragilidad de los sistemas robustos que los seres humanos estamos construyendo. El 11 de septiembre que ya mencioné. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos a gente rezando, voy a pasar estas imágenes más o menos rápido, gente rezando ante el mar, a partir de lo de Fukushima. La tragedia de Chernobyl, que antecede a la de Fukushima. El aspecto que mencionaba el 11 de septiembre. Y aquí te dejo unas preguntas para que las contestes. ¿Qué efecto han tenido estos eventos que te he mostrado en tu vida? ¿Cómo impactaron tu organización, la organización en la que estabas? ¿Cómo cambiaron el mundo?
Pasemos entonces ahora a cómo sería ese modelo antifrágil. Antes les recomiendo que hagan sus anotaciones a través del chat. Esto nos enriquece, nos ayuda a compartir en estos procesos de interacción donde pues uno a partir de lo virtual está bastante alejado de su audiencia. Recibe con muchísimo agrado todos los comentarios que ustedes dejan en esos chats que nos permiten crear comunidad y crear vínculo. Vámonos a lo tercero, que es el modelo antifrágil. ¿Cómo estaría constituido ese modelo antifrágil? Un poco una frase que de alguna forma inspira. Lo que no mata me hace más fuerte. Entonces, ¿de qué manera nosotros diseñamos modelos donde la variabilidad sea mayor? Es decir, donde no seamos tan profundamente robustos y frágiles. Por ejemplo, recuerdo lo del Six Lean o del Six Sigma, que es la desviación estándar, que es la desviación de un proceso que se mide por su robustez. Es decir, se supone que en la medida en que un proceso sea más disperso, es más débil. Y el Six Sigma propende porque procesos muy robustos, con poca variabilidad, son los procesos de las compañías de categoría mundial. Es decir, las compañías de categoría mundial producen procesos muy robustos, pero frágiles. ¿Frágiles en qué sentido? Frágiles ante estresores, llámense inputs, insumos, procesos mismos, cuando cierta máquina tiene oscilaciones en la parte de temperatura o en la parte de resistencia o en aquellas características que lo determinan, el sistema de alguna forma se golpea muy grandemente. Entonces, esto nos conduce a una cuestión que voy a hablar ahorita más tarde. Es decir, la mayor variabilidad en temas de antifragilidad produce menos propensión a perjuicios de sucesos improbables. Estamos en un entorno de sucesos improbables. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos siquiera lo que el COVID va a propiciar. El modelo también debe considerar muchísimo más atención a factores desfavorables. Es decir, ¿qué son los procesos que nosotros consideramos amenazas o debilidades? Y allí centrar mucho nuestra atención, porque es ahí donde radica en gran parte nuestra fragilidad. Pongámonos a cargo de eso antes que aumentar los factores favorables que tenemos, aunque también hay que tenerlos en cuenta. En este modelo también hay que considerar que es más seguro mantener una estructura 90-10. Aquí hay un experto que habla mucho de antifrágil y les recomiendo, que es el señor Nassim Taleb, experto desde la matemática y desde la profesión de mapas de riesgo, etcétera. Él es un libanés, dedicado a todos los temas de consultoría en finanzas, en modelos matemáticos, y propone tener un comportamiento 90-10, donde nosotros tengamos en 90 aquellas acciones o productos o servicios que son seguros, y con el 10% restante estemos de alguna forma explorando, aventurando y dándonos todo el lujo para poder arriesgarnos grandemente, para poder fallar incluso, pero van a ser los modelos que nos van a nutrir en procesos de aprendizaje y que después de alguna manera vamos a adoptar. Esto incluso es lo que él recomienda como experto en inversiones. Siempre el 10% en inversiones de alto riesgo y concéntrate en el 90% en cosas relativamente mucho más sólidas y seguras. Las opciones, mayores opciones, propician para que el modelo sea mucho más antifrágil. Es decir, si me dices que tienes pocas opciones, tanto en términos de clientes, como en términos de canales de llegada a tus clientes, como en términos de productos, como en términos de servicios o como proveedores, te voy a decir, andas mal, andas en riesgo. Verifica porque andas con fragilidad. Ahorita entramos más en detalle en eso. Y por último, perdón, las decisiones simples. Aquí veíamos los organismos que tuvimos la oportunidad de compartir, son organismos simples. Incluso a partir de unas experiencias de un señor que se llama David Martínez en Long Island, en Nueva York, hace unos años, y haciendo una serie de investigaciones con respecto a una hidra precisamente, pero no a una hidra mitológica como la que planteaba
al inicio de la conversación, sino una alga de verdad que crece en los pantanos neoyorquinos, llegó a la concepción de que la antifragilidad es increíble en un organismo tan elemental, tan simple. Es decir, lo diseccionaba por la mitad a nivel, digamos, perpendicular, longitudinal, y el animal que se había partido en dos se volvía dos seres independientes y perfectos al cabo de unos días. Cuando se diseccionaba transversalmente, ocurría lo mismo. Es un animal que tarda 20 días de vida para poder estar en condición de reproducir. Y después de 4 años, David se daba cuenta de que el animal todavía seguía vivo. Entonces, imagínense la longevidad, la antifragilidad en términos de lo que son las posibilidades de reproducirse y de morir cuando este animal se reproduce a los 20 días de nacido y puede en un momento determinado durar hasta más de 4 años. Es decir, parte de la simulación que hacía David era, este animal puede durar hasta 5.000 años. ¿Cuándo podríamos decir nosotros que el ser humano puede durar 5.000 años? Y el ser humano tiene un organismo bastante más complejo que este animalito. El COVID es un animal microscópico, no es ni siquiera un animal, es un virus, no es ni siquiera una bacteria, es un virus y es microscópico y tiene a toda la especie humana absolutamente escondida y asustada. Entonces, decisiones simples, no hagamos las cosas más complejas. Administrar una cosa compleja también es muy difícil, recurramos más a la intuición. Ahora bien, miremos este espécimen de hormiga que también hace parte de estos organismos muy resistentes, que es la hormiga de Marte. Y te preguntaría, ¿qué elementos de modelo usas en tu compañía? De todos estos que te acabo de compartir, de estos 5 factores o elementos que considero importante, ¿qué elementos usas en tu compañía o cuál te gustaría implementar? 10 segundos para conversar contigo mismo. Pasemos al cuarto y último eje de mi presentación, que tiene que ver con la aplicación en tu organización. Y esta es tal vez la parte fascinante y de alguna manera comparto mi experiencia y espero que te sirva. Ojalá pudieras tomar varios de los puntos que yo te planteo aquí. Voy a plantearte 12, pero si pudiéramos hacer esto más largo, podríamos llegar a 40 o a 60 prácticas importantes, interesantes a poner en práctica. Es más, si tenemos la posibilidad de conversar más adelante, parte de lo que les va a comentar Arnulfo es que tenemos planteado un conversatorio, tomarnos un café virtual en una fecha más adelante. Tendríamos la posibilidad de ampliar algunas de esas cosas. O si tenemos la posibilidad de interactuar con ustedes sobre una base de una conversación más larga, también podríamos profundizar. Pero, por ejemplo, aplicaciones para tu organización. Se me ocurre, por ejemplo, introduce planes de contingencia con respecto a proveedores y con respecto a clientes. Y por plan de contingencia, ¿qué significo? Significo, ¿qué pasa si falla que es mi proveedor clave? ¿Tengo la posibilidad de reemplazarlo? ¿Dónde hay? Muéstrame 5 opciones, no solo locales, sino afuera. En países vecinos, en países de otros continentes, verifica, haz benchmarking, atrévete a revisar y no te quedes cómodo únicamente con el proveedor que has tenido. Lo mismo aplica para los clientes. Es decir, si te llega a fallar ese cliente inmenso que representa el 40 o el 50% de tus ventas, te falla, ¿cómo vas a desarrollar otros clientes? ¿A quién estás de alguna forma cultivando para poder volverte más antifrágil, más fuerte, más resistente? Porque pasado mañana ese monstruo de cliente o este mega cliente que tienes te puede fallar o se puede ir con otro, etcétera. Entonces, primero, planes de contingencia. ¿Qué alternativas desde el punto de vista de la distribución? Que es un lugar común que escucho mucho con los empresarios en los últimos días. Es, y bueno, y en logística, ¿yo qué puedo hacer? Logística, la manera de llegar al cliente.
Ahorita se está planteando de virtual o presencial. Yo te invito a que mires también mezclas de cosas. Conozco, por ejemplo, supermercados, bancos que están propiciando experiencias desde lo presencial y desde lo virtual. Es decir, tú puedes, y mejor dicho, hacer un pedido a un supermercado que te tengan el paquete listo para que cuando tú vayas lo reclamas y te lo llevas para tu casa. Esa es una mezcla de virtual con presencial. Tienes que ir ahí. Pero si quieres sofisticar más tu servicio, pues no únicamente haces que se pueda hacer el pedido virtual, sino que también virtual, la compañía, la organización, estructura el pedido y te lo hacen llegar a la casa. Yo estoy en este instante estableciendo contactos con campesinos de una región que se llama Huasca, en donde me llegan las verduras, las hortalizas y algunas frutas aquí a mi casa. No tengo que ir a supermercados. Es decir, de alguna forma rompí toda esa red tradicional a la que acudía y estas circunstancias me han hecho pensar diferente, incluso para contribuir desde lo humano, desde mi contribución a este sector tan golpeado en lo rural, que casi siempre es ignorado y que miramos con bastante indiferencia. Esa es la manera en que yo también contribuyo para que mi campesino vaya hacia adelante. Ojalá otros pudieran poner en práctica esto. Por ejemplo, segundo punto, aprendizaje a partir de los errores. Entremos verdaderamente a fomentar de alguna forma aprendizajes a partir de los errores. Es decir, no vamos a, obviamente, a invitar a los errores a que sean nuestro esquema de vida, pues porque producen a veces pérdida de tiempo y traumas fuertes. Pero sí, yo invitaría a que en la práctica de las organizaciones, a partir de errores, se hablara un poco más en las retrospectivas que hacemos, en las reuniones que hacemos, de qué fue lo que hicimos mal, cuáles son las cosas que debemos mejorar. No es simplemente lo que tenemos que hacer hacia el futuro, sino qué hemos hecho mal, qué es susceptible de que revisemos. Incluso los invito a que hagamos grabaciones de reuniones. ¿De qué forma interactuamos nosotros? ¿Cómo nos comunicamos? Cada vez, y nosotros lo hacemos en algunas de nuestras prácticas de consultoría, la gente se siente que está haciendo las cosas muy bien. Aquel que es un poco mal geniado se siente que está tranquilo. Y entonces no se ve en su lenguaje no verbal diciendo, pero yo nunca me pongo bravo, yo nunca me exalto. ¿Por qué dicen eso? Mírate, aquí te acabamos de grabar. Cuando uno mira eso dice, wow, sí, mi comportamiento no es el mejor. Es decir, mi sugerencia es entrenemos más al interior de las compañías antes de jugar los partidos verdaderos frente a los clientes. Entonces, por favor, entrenemos mejor. Así lo hacen los deportistas. Cuando tú estás viendo a Paolo Guerrero en Perú jugando por la selección Perú, o a James y Falcao jugando en Colombia, eso que estás viendo, esos 90 minutos, tienen detrás de eso horas de ejercicio y de entrenamiento, horas de errores, horas de fallas, horas de práctica. ¿Cómo estamos haciendo que nuestros ejecutivos practiquen? Que nuestras áreas funcionales practiquen. Ok. Vámonos a la implantación de modelos ágiles. Es fundamental tener nosotros todo esto de las nuevas tecnologías, de los nuevos marcos de trabajo. Los invito a que se familiaricen un poco más con todo este proceso que hoy se llama Design Thinking, pero que de alguna manera yo y mis equipos ha practicado, no sé, en los 90s. Recuerdo haber practicado esto. Cobra mayor, digamos, vigor ahora porque es el producto de un estándar, una metodología probada y tal, pero el Design Thinking sirve mucho para la elaboración, el diseño y la interacción en productos y en desarrollo de productos y servicios. Esto que a través de Eric Ries se llama el Lean Startup y que de alguna manera se volvió algo así como la Biblia de las organizaciones que emprenden y que sirve mucho para identificar y fortalecer aquellos sueños que comienzan a surgir cuando establecemos emprendimientos. Muy utilizado en el sector tecnológico y de servicios, que es de alguna manera el que está en esta sociedad del conocimiento, pero que puede de alguna manera también adaptarse a empresas manufactureras o de servicios que tenemos aquí en la Cámara. Los Scrums, que son esos grupos élite que se utilizan mucho para el mejoramiento iterativo del producto. Yo antes de hacer esta presentación, o ustedes están viendo en esta presentación de 60 minutos,
No se imaginan cuántas horas de esfuerzo, de trabajo, de diseño, incluso de cooperación y de colaboración encierran. He tenido gente que ha estado mirando, he estado validando, corrigiendo, revisándola. Hasta ayer haciéndole ajustes porque no creía que fuera el mínimo producto viable para entregarles a ustedes. Y espero que en una próxima oportunidad, cuando vuelva a dictarles esta conferencia, lo haya mejorado, le haya puesto factores nuevos, mejores, para que pueda ser mucho más entendible y de alguna forma digerible por ustedes. La conexión con clientes, verificar cuáles son las necesidades, no suscribir nuestra relación con el cliente únicamente a la venta, a la transacción. Ejemplos de esto maravillosos, tengo el legado de un catalán que para mí ha sido un maestro y que conocí cuando yo tenía aproximadamente unos 30 años y era el gerente de una organización acá. Pero con este señor tuvimos la oportunidad no solo de empezar a entender la industria desde el punto de vista de lo que significaba en Europa todos mis proveedores, sino también de qué manera manejar procesos de fidelización y de lealtad. Era tan increíble la relación con este señor que me presentaba a su competencia para que yo estuviera abierto a ver si quería comprarle la competencia y sustituirlo a él. Es decir, no había temor en esta relación, lo que había era exceso de confianza y una relación fortalecida a través de muchísimos vínculos. Es todavía símbolo de antifragilidad. Ya Marino es una persona que está rondando los 85 años, está retirado desde hace muchos años, pero dejó una impronta en lo que para mí es una relación con un cliente. Va muchísimo más allá de la venta. Incluso el conocimiento en términos de hobbies, de vivencias, etcétera. Estuvimos con él, con nuestro grupo directivo en el Amazonas. Tuvimos la oportunidad de hacer viajes a Austria, a Italia, etcétera. Es decir, toda una experiencia que trasciende nuestro esquema de transacción, de compra-venta. Que nosotros somos organismos biopsicosociales espirituales, el ser humano. Esto no se lo inventó Darío. Esto viene de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud sostiene que al ser biopsicosociales espirituales, tenemos que vincular y trabajar mucho más a partir de estos ejes de lo que somos nosotros como seres humanos. Sí, lo psico, ¿qué tanto afecta a lo bio? Es decir, en este momento de pandemia, el problema no es únicamente la enfermedad corporal que tienes y que se te inflamen los pulmones y que no puedas respirar. El problema es de aquellos que no tienen eso o de los que tienen eso, cómo están afectados en su mente, de qué manera estructuran procesos de mayor limitación, de mayor restricción mental. ¿Cuál es la actitud y cómo afecta la emoción nuestra, una enfermedad física o que atenta contra el físico? Ver cómo están vinculados lo psicológico a lo físico, cómo de alguna manera puentean estos ejes dentro de nosotros. ¿De qué manera se han afectado los aspectos sociales nuestros? Las conductas y de alguna forma los comportamientos de nosotros como seres de compra o de venta se van a afectar inmensamente. No nos vamos a parecer a lo que éramos hace 2 meses. Vale la pena ahondar un poco más qué características nuevas vamos a tener. Y lo espiritual, mira, parte de lo que esta pandemia y cualquier otra afecta es sistema inmunológico. Y te garantizo que desde la espiritualidad, no te estoy hablando desde la religión, te estoy hablando desde la espiritualidad, de qué manera puedes hacer reprogramaciones desde la neurociencia para generar fortalecimiento en tu sistema nervioso autónomo, en generación de hormonas, en generación de genes, etcétera, que después tendríamos la oportunidad y es tema de otro tipo de webinar. Pero trabajar y ahondar mucho en esto. También la ralentización. Estamos en un mundo absolutamente con frenesí, frenético. Aquí todo es agilidad, aquí todo es rapidez, aquí todo es a toda carrera, tenemos distractores por todos lados, distractores estresores que no nos permiten enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Entonces, ¿de qué manera propiciar espacios de ralentización? Ralentización es pausa, pausar.
Los procesos de creación y de creatividad y de modificaciones y de reinvenciones y de resignificaciones están en las pausas. ¿Cuántas pausas tienes en tu vida? Yo acostumbro a meditar en las primeras horas de la mañana. Puedo meditar una buena cantidad de minutos, en ocasiones 50 minutos, en otras 20 minutos y por la noche repetirlo. Eso de alguna forma me alimenta el espíritu, que de alguna forma reprograma procesos de pensamientos y emociones en mí y por tanto tiene efectos en mi cuerpo, en mi estado de ánimo y en mi estado corporal, en mi condición física. Entonces, ralentizar más. Séptimo, profundizar en las necesidades del cliente. Ya he mencionado un poco esto y tiene que ver con, más allá de la venta, tú tienes que conocer cómo piensa, cómo siente, qué hobbies tiene tu cliente, etcétera, etcétera, para generar una verdadera relación, no B2B, no negocio a negocio, sino H to H, human to human. Es decir, de qué forma vamos a vincularnos con ese ser humano que es igual a nosotros. 8, revisar hábitos y cultura. Analizar los M&M's. ¿Se acuerdan de los dulcecitos M&M's? Dulces, agradables, que generan adicción, etcétera. Bueno, aquí lo que quiero es, de alguna forma, decir, analicen lo que son los M&M's para las organizaciones. Entendiendo por M&M, un M es los managers, que nosotros somos managers, y el otro M son los meetings, las reuniones. Pongámosle límite a las reuniones. Y nosotros como managers administremos los egos. A veces nos gusta mucho ser escuchados, a establecer reuniones de 8 horas que nos sirven para tener conclusiones claras, que roban el tiempo también del resto del talento que tenemos en la organización. Pensar en eso. Aquí tenemos parte de las experiencias que hemos vivido en procesos de neurociencias con una de las personas que yo sigo particularmente y que de alguna manera es como un avatar en el proceso espiritual. Vamos a la 9, manejo del estrés. Y esto sí que es importante. El manejo del estrés, el estrés está de alguna forma en un par de compartimentos. El estrés puede ser eustrés, que es estrés que genera potenciar cosas buenas, y está el distrés, que es el que destruye, el que enferma. Las organizaciones están enfermas, algunas, porque no manejan adecuadamente el estrés. Entonces, ¿de qué manera manejamos la exigencia para que no nos mate, pero sí la exigencia para que nos haga mejores? Dejo esa inquietud que es susceptible de ser profundizada inmensamente. 10º, ser menos discursivos y más a la acción. Tendemos en Latinoamérica a hablar mucho, y al hablar mucho también se nos vuelve muy complejo actuar, porque hablamos de tantas cosas y las volvemos tan sofisticadas y complejas que es difícil implementarlas. Seamos un poco más parecidos a los anglosajones, en donde hacen su visión de la vida es un poco más simple, pero mucho más enfocada. Entonces, ¿qué tipo de aspectos de simplicidad puedes incorporar en tu organización? 11, ambiente de alegría. Según Gallup, el 80% de las personas está triste, está aburrida con lo que hace en el planeta. 80%. ¿En qué condiciones una persona triste, donde no siente que se logra liberar su potencial, te contribuye? ¿Cómo te ayuda a generar resultados un ser triste? Pongámosle humor, pongámosle alegría, pongámosle armonía, pongámosle respeto al ambiente que estamos propiciando en las organizaciones. Y 12, y último pero no menos, honrar y ser coherentes con tu marca. ¿Qué significa esto? Honrar tu blockchain. Es decir, verifica muy bien cuáles son las prácticas, no solo tuyas, sino las prácticas de tus proveedores. Porque toda esa cadena moral y ética de valor se puede ver de alguna manera amenazada y afectar tu reputación y ponerte en aprietos incluso en la existencia a partir de prácticas que en este momento no son bien recibidas por los millennials ni por un público y un planeta cada vez más consciente. Estoy hablando específicamente de temas como, por ejemplo, Tiger Woods. Tiger Woods, a partir de una serie de comportamientos que fueron considerados no adecuados, tuvo absolutamente, le quitaron todo el patrocinio. Firmas como Nike y otros le quitaron el patrocinio porque no correspondía al modelo ético que ellas fomentaban desde su modelo de negocios. Entonces,
respetemos, honremos nuestra reputación, verifiquemos nuestros proveedores cómo están haciendo su trabajo. Condiciones infrahumanas de cultivadores de cacao en África hicieron que Snickers y Mars, una marca tremendamente prestigiosa, estuviera en aprietos. Y creo que ha tenido inconvenientes inmensos. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo de sus proveedores de cacao son malísimas. No hay una humanidad en términos de hacer el tratamiento a eso. Entonces, estamos haciendo tratamientos adecuados a las condiciones o estamos verificando que los modelos de negocios de nuestros proveedores y de nuestros clientes sean los adecuados. Miremos a Monsanto, toda la crítica que ha recibido a partir de sus prácticas transgénicas. Sé que estoy un poco ya largo y quiero honrar el tiempo, pero quisiera dejar de alguna manera algo que me resuena mucho. Y es anteponer ante el COVID-19 el Go Love 20. Es decir, de qué manera vamos hacia el amor, hacia la aproximación. Go Love 20. Es la inmunidad contra el COVID-19. De esta vamos a salir juntos, pero que verdaderamente estos aprendizajes y estas lecciones las incorporemos dentro de nuestra vida. Aquí no únicamente te hablo a ti como gerente, sino a ti como ser humano. ¿De qué manera vas a transformar y a modificar gran cantidad de hábitos que en este momento ya no tienen razón de ser? ¿Qué vas a aplicar en tu negocio de esto que hemos compartido? ¿Y en qué vas a ser disruptivo? Los grandes de la historia han sido disruptivos. Las compañías grandes han sido disruptivas. Steve Jobs ha sido disruptivo. Jesús fue disruptivo. Fue contra el statu quo. Hizo una cosa diferente. Y todos aquellos como, digamos, Martin Luther King, ¿qué más disruptivo que Nelson Mandela? Después de 27 años en la cárcel, genera y se vuelve presidente de Sudáfrica y de alguna forma es antifrágil, fortalece el sistema que lo había afectado a él y lo hace más fuerte. El apartheid terminó con él, haciéndole y luchando contra el tema de segregación racial. Y la lucha más grande que tuvo Nelson Mandela fue contra su propia gente, la misma lucha que tuvo Moisés con su pueblo, que por 40 años tuvo que estar vagando por el desierto y llegar a la tierra prometida. El principal problema para Moisés y para Nelson Mandela fueron los de su raza. Entonces te invito a que a partir de todas estas cosas cambiemos, nos modifiquemos y nos replanteemos. Ha sido un abrazo y un placer, un gran abrazo para todos ustedes y un placer que me hayan tenido en consideración el día de hoy. Gracias. Bueno, pues le agradecemos de manera muy especial al doctor Darío Garcés por esta excelente presentación. Pienso que a todos nos deja un punto de reflexión muy alto de cómo podemos volver nuestras organizaciones y a nosotros mismos antifrágiles. Ahora queremos invitarlos a hacer algunas preguntas. Hemos visto varias a través del chat y Arnulfo, te doy la palabra para que tú coordines la parte de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diana. Entonces yo voy a revisar el chat. La verdad estaba aquí como concentrado en la presentación, identificando aquí algunas preguntas. Bueno, muchas personas nos saludan, que se están conectando. Vamos a ver aquí preguntas. A ver, permítame. Saludos, saludos. Ok. Aquí dice, a ver, esto es familia de la Puente España, me imagino. Nos dicen, ¿por qué los gobiernos, es una pregunta, ¿por qué los gobiernos se han encargado de maximizar la pandemia del COVID-19 sabiendo que hay otras pandemias que son mucho más letales y no les dan tanta publicidad? ¿Quieres que responda a eso? Sí, Darío, me parece que... Tal vez de alguna forma considero que esta pandemia en particular es una pandemia que ha afectado muchísimo, sobre todo a países desarrollados. Es decir, vemos que los grandes dolientes de este contexto, iniciando por China, donde se origina la enfermedad,
y pasando por Italia, España y Estados Unidos, obviamente en el resto del planeta y en Sudamérica también, pero con mucho impacto en estos países, se han vuelto de alguna forma virus mediáticos. Y esto hace que se le haya dado mayor resonancia, entendiendo y estando absolutamente de acuerdo con lo que dice la persona que está participando, en que hay otras pandemias que son muy grandes y que de alguna manera nos tenemos o estamos anestesiados simplemente porque no se le da la resonancia mediática que tiene esto. Siguiente, Arnulfo. Magda Velasco nos dice, está comprobado cómo el miedo afecta al sistema inmunológico bajando las defensas. Total. Aquí también, no sé si quieres hablar al respecto, Darío. En sistema inmunológico, simplemente te invito, y a todos los que estén interesados, a que profundicen en las neurociencias. Cómo a partir de procesos de meditación y de replanteamiento de unos métodos que existen, puedes hacer propagación de nuevo tipo de neuronas, algo que se llama también epigenética, que es simplemente la creación de nuevos genes que te permitan renovar genes que ya están gastados o que están viejos y que están en proceso de extinción en tu organismo. O sea, mucho cuidado con el tema y lo recomiendo inmensamente, el tema de la neurociencia. Gracias, Darío. Katia también nos comparte que la meditación es muy buena y que de hecho nos la recomiendan. Jessica aquí nos formula una pregunta, tener una comunicación con sus clientes y preguntarles, ¿cómo está operando actualmente mi cliente? ¿Qué dolores y necesidades tienen? ¿Y cómo puedo brindarle una solución? Es un aporte frente a lo que hablabas tú de la relación con los clientes. Magnífico. Bueno, excelente presentación, excelente, muchas gracias. A ver si veo más preguntas acá. Muchísimas gracias por importaciones en las reflexiones importantes para esos tiempos de pandemia. Es que puede ser una... Aquí Jimmy Velázquez nos pregunta que si cree que será una pregunta en vivo. Jimmy, la verdad estamos ya pasados de tiempo, así que le agradeceríamos que la formule vía chat para poder, digamos, respetar el tiempo de todos, ¿no? O podemos invitarlo a nuestro conversatorio, ¿no te parece? Sí, también de una vez aprovecho con ustedes y les voy a compartir vía chat un link en el cual se podrán registrar a un conversatorio que es un encuentro breve, virtual, de 30 minutos. En este encuentro pues vamos a profundizar un poco sobre este tema que pues hoy estamos tratando. Denme un segundito, por favor, ya les envío el chat. Estoy mirando aquí otras preguntas, si de pronto alguien tiene. Excelente presentación, coherencia con la realidad, muchas gracias. Aquí Alejandro nos pregunta, ¿cómo lograr el alineamiento de los colaboradores en un proceso de cambio como el que tendremos que adaptarnos? El alineamiento es de nuestros colaboradores conmigo, pero también mío con ellos. Es decir, el alineamiento se co-crea, se construye. Obviamente tú como el líder o como el gerente que eres vas a tomar las decisiones de que sí y que no va en el modelo. Pero te sugiero, incluye mucho a los demás. Enriquecen el modelo individual que uno como gerente a veces tiene. Hemos estado asesorando últimamente a alguna empresa y su fundador, su CEO, es una persona que de alguna manera tiene esta frase, different together, es decir, de qué forma hacemos que los distintos, los diferentes, los diversos existan. Eso enriquece y fortalece nuestros modelos. Sigue, Arnulfo. Vale, aquí Denis Díaz nos dice, doctor Darío, somos una compañía, exportamos alimentos perecederos y procesados, plátanos, frutas, hierbas, las operaciones se detuvieron. ¿Cómo podemos innovar estrategias para activar nuestras ventas? Tendría que mirar más en detalle y no quisiera en este momento así responder, pero sí mirar un poco más cuál es la característica, la lógica, para poder entender más dónde estarían las fortalezas y las falencias del proceso
las debilidades para ver qué tipo de cosas podemos aprovechar. Y adicionalmente, de qué forma interactúas y dónde están tus clientes. Entonces, me gustaría que conversáramos más en detalle sobre eso para poder dar una respuesta más profesional. Bueno, Gracias, Darío. mientras Arnulfo tú puedes compartir el link, yo les leo la pregunta de Jimmy Velázquez. Él dice, el modelo está muy interesante. He quedado sorprendido porque abarca muchos aspectos, sin embargo, no tengo claro sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo demora aplicar este modelo? El tiempo está en función de la conciencia y de lo juicioso que sea cada organización. Te pongo una metáfora. Yo tengo eventualmente, al igual que mucha gente, problemas con, digamos, sobrepeso. Entonces voy donde un dietista y el dietista me dice, te recomiendo que sigas estos hábitos alimenticios, estos hábitos de ejercicios, etc. Una cosa igual se la dice al siguiente paciente. Ese paciente en 4 semanas o en 8 semanas puede evidenciar disminuciones en peso distintas a las que yo evidencio. Posiblemente yo no he hecho el caso suficiente ni he sido tan disciplinado para implementar. Entonces no hay una respuesta exacta para que en cuánto tiempo, pero sí te digo que te invito a que empecemos a caminar el primer escalón, porque entre más rápido lo hagamos, más rápido subimos la escalera y llegamos a donde queremos llegar. Entonces, pongámonos todos con toda la concentración, nuestra atención puesta en esto para que suceda lo más rápido posible. Sigue. Gracias, Darío. Gracias. Entonces, invitar a Denis y a los demás. Ya les he compartido el link a través del chat para que se inscriban en el conversatorio. Arnulfo, Aquí tenemos también un documento que les vamos a entregar. ¿No te parece? Sí, les vamos a compartir un archivo que es, un artículo que está en inglés, está muy alineado a estos temas y bueno, nos parece importante que ustedes también lo conozcan. Aquí Magda Velasco nos dice, yo he sentido por contacto con mis clientes que el teletrabajo les ha estresado más porque a las tareas normales les asuman las de estar apoyando a sus hijos, la labor del hogar, etc. Pues, ¿de qué manera vamos a generar un modelo que no te estrese? Recuerda, tenemos 2 opciones. O generamos eustrés, que es de qué manera este estresor nos hace más fuertes, más alegres, más potentes, o dejamos que estas circunstancias y estos condicionamientos a partir de estos estresores nos destruyan, nos resten valor, nos hagan más cansados, menos potentes en lo físico. Estructuremos aspectos y condiciones que permitan quedarnos con el eustrés. Gracias, Darío. Magda nos dice, ¿qué sugerencia le daría a los gerentes de las empresas para generar cambios verdaderos en el ritmo de vida? Valor, mucho coraje. Ser disruptivo exige coraje, confianza. Vas a ser criticado. Es posible que algunos de tus amigos se burlen de ti, pero si tú consideras que eso es lo que hay que hacer, respeta, sigue y honra tu propuesta. Esa sería mi recomendación. Gracias, Darío. Francisco Guerrero nos dice, ¿cómo aplicar el modelo con personal millennials que parecen no estar comprometidos con nada, a veces ni siquiera con ellos mismos? Es correcto, pero este modelo desde la antifragilidad lo que pretende es generar mucha inclusión. ¿Por qué no hacemos que esos millennials se autoorganicen, se autogestionen y no que únicamente respondan a las directrices de nosotros, sino dejarlos que ellos propicien sus esquemas de mejora, vayan a hacer los descubrimientos y las exploraciones adecuadas y algunas cosas entendamos cuáles son los valores que le gustan a un millennial? El reto, el desafío, la desfachatez, el anti-statu quo, etcétera. ¿De qué forma podemos propiciar que esas condiciones vivan en ellos y que les permitan a ellos estar realizados, contentos, alegres, pero produciendo y creando? Gracias, Darío. Bueno, ya aquí es excelente presentación, pues muchas personas agradeciendo por compartir el tema. Entonces, pues Diana, yo creo que ya podemos cerrar, además ya también atendiendo el tiempo.
Claro que sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta presentación, por este aporte tan importante para nuestros empresarios. Estas memorias, el video y también el artículo que ustedes nos ofrecieron, lo vamos a compartir por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron y que participaron en este webinar. Y también les vamos a compartir el link del cual les estaba conversando Arnulfo y el doctor Darío, para que ustedes también se puedan programar. Bueno, para cerrar esta presentación, les quiero contar cuál es nuestra siguiente conferencia virtual. Vamos a tener un webinar el miércoles 29 de abril. La hora de conexión va a ser la misma, 7:45 de la mañana, y iniciamos a las 8 en punto. El tema es el costo tributario de las inversiones en Perú. Este va a ser un tema muy interesante donde vamos a tener un experto tributario peruano y les va a servir mucho a aquellas empresas que quieren iniciar operaciones en Perú o que quieren ampliar sus inversiones en este país. Entonces, se pueden inscribir y les vamos a estar enviando también el link de este evento. Y ya para cerrar, Jennifer, si quieres la siguiente. Entonces, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. A través de nuestra página de Facebook hicimos la transmisión en vivo de este evento por si quieren entrar y volverlo a ver o ver alguna parte que les haya parecido particularmente interesante. Tenemos también nuestra página web, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Instagram, Twitter y LinkedIn. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Preguntas que hayan quedado por contestar, las vamos a revisar. Las compartimos con Grupo Productiva, con el doctor Darío y Arnulfo, y también les enviamos la respuesta por correo electrónico y acá les dejamos nuestros datos de contacto. Mil gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.